Estoy aquí con Johnny Ballesteros y quería aprovechar un momento con él para conversar y más o menos quisiera preguntarte, ¿no? Y escuchar cómo es para ti. Eh, tú, eh, Tú trabajas en el ministerio a tiempo completo. He notado que eh, estás a tiempo completo dedicado al ministerio. ¿Y desde cuándo estás así? Bueno, creo que podría decir que este es un deseo que nació mientras estuve en Sucre y empecé con discipulado. Bueno, creciendo es un poquito en la palabra y creciendo en el conocimiento de qué podría ser la vida cristiana o de qué se trataba, porque mucho más antes sí no lo entendía, digamos, que era en realidad para mí el hecho de ser un cristiano. Entonces el hecho de haber conocido un poco más me interesó el hecho de que otras personas puedan conocer lo mismo, aunque, aunque es una cosa que yo quería es que las personas hagan lo que yo hago. Eh, Creo que eso era la manera de poder iniciar este ministerio de discipulado. Antes de poder lo que estoy haciendo desde muy niño, o sea, desde muy tal vez joven también, o ahora soy más joven, que, que nunca he soñado y nunca he pensado, nunca he deseado, nunca he anhelado. Yo creo que Dios fue moviendo y circunstancias para que pueda estarlo, porque en los años del ministerio que he empezado con el discipulado fue más o menos desde mis 19 años, queriendo esto, porque a los 19 años vi un poco más de la palabra y lo cambié. Lo que yo lo soñaba era ser un profesional, pero y después vi una necesidad. Ahí estudié Biblia, ¿para qué? Para poder ya enseñaros a otros. Bueno, Mm. luego después de eso tuve que, tuve que tomar esta decisión, pero estuve ahí queriendo y no queriendo, porque para mí el hacer un discipulado a lo que yo pensaba o a lo que yo pensaba como persona, que el discipulado se trataba a de que yo dé a las personas lo que tienen que hacerlo, y creo que eso lo hice por unos 5 años o menos, puede ser menos, pero luego quería dejarlo, porque vi que no funcionaba, vi que las personas si no cambiaban, entonces quise dejarlo, porque y a veces hacía una comparación de que las personas en el mundo creo que lo prosperaban más que yo. Entonces, como no le he visto resultados en el discipulado, y entonces quise dejarlo. Pero luego creo que lo entendí en cuanto al discipulado, que estuve pensando un poco mal, y en mi persona, que yo estaba ahí enseñando lo que yo podía hacer para que ellos hagan lo mismo, Mm. pero en realidad creo que le saqué a Cristo fuera, y es por eso creo que no lo funcionaba. Ahora, sí lo comprendo que el discipulado se trata de llevar a las personas hacia Cristo, no hacia mí, porque normalmente creo que los atraía a las personas hacia mí. Una de las cosas que atraía era con el mate. Y tomábamos mucho mate con los chicos, y era el inicio de hacer un discipulado. Y muchas veces ya hacía comida tal vez.
como ya amigos compartíamos con los jóvenes. Entonces yo les traía a las personas hacia mí, quería que me vean a mí. Y bueno, y le he visto que eso no podía funcionar porque estaba consciente que yo mismo no era perfecto. Entonces ahora, entendiendo el hecho de hacer un discipulado, y así como dice Mateo 28, 19 y 20, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizando, y una de las cosas más importantes es enseñando todo lo que les he enseñado. Entonces, creo que tenía que enseñar todo lo que Cristo ya enseñó y que ellos puedan guardarlo eso. Y ahora lo entiendo eso. Creo que ahí es donde comenzó el hecho del interés de ser un hacedor de discípulos ahora que estoy o es a tiempo completo. Y lo siguiente es el hecho de que ahora siempre muestro pues hacia Cristo y no hacia mí, porque Cristo es el que transforma, Cristo es el que está edificando su iglesia usando evangelismo discipulado como normalmente conocemos. Y de eso se trata, ¿no? O sea, de enseñar a Cristo. Entonces, o sea, estuviste 5 años de una manera, ¿no? Con una perspectiva, mencionaste, ¿no? Sí. Y ahora con otra perspectiva, ¿cuánto tiempo? Creo que 5 años con una perspectiva de, como decía, que las personas me vean lo que yo hago y que ellos también hagan lo que yo hago. Ajá. Entonces era como atraer a mí mismo. Ahora en la perspectiva, especialmente el año 2022 es donde iniciamos, de entender que el discipulado era llevar hacia Cristo. Tal vez decir de manera ya oficial 3 años con este año, y especialmente que ahora estamos con este discipulado de enseñar pues hacia Cristo. Interesante. Interesante. Hablé con uno de tus discípulos justamente, uno de esos que estuvo contigo antes. Sí, justamente. Él puede dar testimonio de lo que pasó anteriormente. Y él mismo sigue, ¿no? Ahora, pero él dijo, ¿no? Que un día volviste y dijiste que no era así como le habías enseñado. Y él me comentó que te quería pegar, ¿no? ¿Puedes comentar sobre eso un poco? Sí, porque bueno, en realidad son 2 de los que está, pero creo que uno de ellos sí me quería pegar, porque lo que pasó es lo siguiente, que muchas veces, se llama Weimar, y él cuando hemos pasado discipulado le impulsaba, quería que haga todo lo que yo hago y luego... Entonces él era como un chico muy rebelde. Yo lo veía que, ¿por qué no me hace caso como yo le he hecho caso a alguien que me ha discipulado? Y que era una pregunta tal vez, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no pasó lo mismo como pasó conmigo? Y no, pues, o sea, estaba ya trayendo y a mí mismo, y le decía qué tenía que hacer para ser un verdadero cristiano, tal vez, como una persona que muestre su testimonio hacia el mundo, que se porte bien, bueno, muchas cosas. Sí. Y creo que a él no le ha gustado eso. Así que en realidad me abandonó. Así que después tuvo que volver. Y cuando yo el año 2022 quería dejarles, y pasa que les dije, me voy a ir, ustedes se quedan a cargo de la iglesia. Y solo 3 meses, o 3 meses y un poquito más, volví a Sucre otra vez, entendiendo que el discipulado no se trataba de lo que yo les decía qué hacer, sino
llevarlos hacia Cristo, y Cristo mismo les puede enseñar una vida piadosa. Y entonces tuve que ya admitir, de decirlo, mira, les traigo, creo que no los dije y de esa manera, pero y les dije, mira, les voy a decir pues una cosa. Fue una noche mientras estábamos por el camino y hablábamos cosas, cuando decía, no se trata de mí, no se trata de lo que yo hago, sino se trata de alguien que ya hizo la obra. Eso te lo digo en resumen porque hemos hablado mucho. Y luego al final del camino y me dice, pásame todos los versículos, porque está muy, muy interesante. Entonces, luego decidí quedarme pues, en Sucre. Entonces les dije, ¿qué tal si pasamos Romanos? Y yo les enseño, y ellos estaban muy animados y habían muchas preguntas y estábamos viendo y se han dado cuenta de que no se trataba de uno mismo, sino de la obra y de Cristo. Y entonces, mientras él entendía eso y me decía, ¿qué nos has enseñado antes? Y estaba como que enojado conmigo. Y le dije, bueno, no, creo que nunca te enseñé algo lo que la Biblia dice, sino que un ya argumento que yo pensé que era la vida cristiana. Pero ahora quiero mostrarte a ustedes en primer lugar, porque fui hacia ellos en primer lugar. Creo que no fui a nadie o a comentarlo, solo con ellos. Sé que ellos me iban a escucharlo, aunque sí se han enojado conmigo, sí, pero sí lo entendieron y ahora están, y hace poco tiempo nomás me estaba comentando, ahora estoy firme en esto. Qué genial. Porque sé que Cristo es el que hace la obra tanto dentro de la iglesia y en nosotros mismos a través del discipulado. Genial. Qué interesante. Creo que es, bueno, es interesante, ¿no? Cómo alguien puede equivocarse, pero también puede reconocer su error, ¿no? Cuesta, ¿verdad? Tú les has enseñado, tal vez por bastante tiempo, y de un día a otro vuelves y dices, no, es otra cosa, ¿no? Sí. Primero tienes que admitir que tú estabas errado y eso seguramente yo me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, en pastores o líderes de las iglesias que ¿cómo hacen, no? Por ejemplo, si uno aprendió mal y enseñó mal, porque así lo aprendió, y todo sincero, no creo que tenías mala intención de En enseñarles ninguna mal, manera. ¿no ves? Pero te habías equivocado y ahora querías que ellos tengan la verdad y eso creo, eso es lo que te motivó a llevar, ¿no? A volver a ellos y decirles, ¿no? O sea, estaba equivocado, aunque ellos se molesten o no, pero decirles, ¿no? Estaba yo equivocado y querer rectificar o llevarles, ¿no? A la verdad de la palabra, ¿no? Sí, y exactamente como me has preguntado por qué estoy en este ministerio o es a tiempo completo, creo que inició porque vi en ellos como el discipulado o el hecho de enseñar todo lo que Cristo ya enseñó, o sea, y obró en ellos, y lo vi de primera mano, como y obró eh, en ellos, porque el hecho de reconocer también y me lleva el hecho de que creo que podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque siempre llevo esto ya en la mente cuando dijo Pablo es en Gálatas capítulo 1, si no me equivoco, versículo 6 al 9, acerca de que si alguno viene con otro evangelio y luego él mismo se incluye diciendo, si aún nosotros venimos con otro evangelio, sea anatema. O sea, Pablo estaba consciente de que podía equivocarse
y dije, creo que yo también podía equivocarme. Entonces, ¿cómo sé que estoy en la verdad? O sea, ¿cómo sé lo que pienso o lo que me dicen o lo que alguien me enseña y es verdad si no compruebo con la verdad de la palabra? Interesante. Creo que es eso lo que también dijo Jesús: conocerán la verdad y la verdad les va a hacer libres. Entonces, entiendo que tal vez ahora las personas pueden decir como que yo tengo, y la verdad creo que no tengo la verdad, sino que conozco la verdad que está en la palabra. Interesante. Johnny, creo que me interesa a mí saber cómo crees que, tenías de una forma por esos 5 años eh, y te habías criado, ¿verdad? En la iglesia y todo eso. Sin, no me gustaría llegar es decir, no interesa saber culpables. Lo que me gustaría entender es en ti, cómo es que crees que sucedió, de que no tenías una comprensión, como dijiste, correcta, ¿no? Originalmente. Eh, eh, ¿Cómo crees que eso haya pasado? Creo que la única manera que ha pasado es el hecho de haber entendido en primer lugar lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque, siendo sincero, creo que hasta mis 25 años hay días que estaba convencido de ser salvo y hay días que no estaba convencido de ser salvo. Entonces, aunque estaba creciendo en la palabra, hasta que encontré un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, acerca de lo que Juan dice: les escribo esto para que crean en el Hijo de Dios y sepan que tienen vida eterna. Entonces, y cuando vi la palabra ahí, si has creído, entonces sabes que eres salvo. Entonces, el hecho de haber creído en el Evangelio, de que Cristo murió por mis pecados y fue sepultado y resucitó, entonces me dio la tranquilidad de poder entender que en realidad la salvación le pertenece a Dios. Y uno fue eso. Y una de mis luchas fue el hecho de convencerme a mí mismo de que la vida cristiana tenía que ver con una lógica que yo pudiera entender. Por ejemplo, que normalmente lo entendía si en primer lugar pongo a Dios. Ahora, ¿cómo? O sea, ¿cómo uno pone en primer lugar a Dios, que normalmente lo comprendía, que en la mañana debía hacer algo para Dios, que yo debía hacer algo para Dios? Y luego, pues, otra de las cosas es que el espíritu tenía que ser alimentado para todo el día. O sea, no sé de dónde saqué eso, de que el espíritu necesitaba de algún alimento y espiritual, que yo supuestamente pensé que un devocional era como un alimento para el espíritu, pero el hecho de entender que el espíritu es un Dios, puede obrar por sí mismo en nosotros si dependemos de él. Entonces, el hecho de que yo estaba convencido es que si yo hago algo para Dios, entonces las cosas van a estar bien. Entonces, en eso estaba convencido, de poder decir: mira, hago muchas cosas para Dios, y así que Dios me va a bendecir, o que Dios me ve muy buen cristiano, o tal vez lo pensaba que Dios va a decir: este es mi hijo destacado entre todos, digamos, ¿no? Entonces siempre lo pensé eso.
hasta que usted me dijo, Cristo es suficiente. Oh. La cosa fue esto. Aún así, estaba un poco medio terco, tal vez, y hasta que usted, hasta que mostró en la palabra de poder decir, tú puedes aceptar que Cristo es insuficiente y poder vivir y la vida y abundante, o puedes seguir en tu propia capacidad. Yo ya sabía cuál era mi propia capacidad, ya he visto los resultados de haber vivido años o sea, en la vida cristiana, esforzándome y cuál es el producto de todo eso. Entonces, el hecho de ver de una manera tal vez no tan amplia, conocer mi identidad. Y eso sí me llevó a decir, sí, Cristo es suficiente. Interesante, Johnny. No estás diciendo que no eras creyente, ¿no? Antes, pero creo que lo que estoy entendiendo es de que faltaba entender el, el alcance del Evangelio en tu vida, ¿no? Y entender eso es que es decir, te ha llevado a tener una confianza, ¿no? En la salvación que tienes, ¿no? Sí, y exactamente, porque mientras no tenía la plenitud o el alcance del Evangelio de una manera muy clara, me preguntaba muchas cosas acerca de la promesa de Jesús en Mateo 11, cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar, llevad mi yugo, y mi carga es ligera, hallaréis descanso para sus almas. Pero yo nunca lo experimentaba eso. Entonces, no es que no era salvo, entiendo que por haber creído, cuando me compartieron el Evangelio, más o menos a mis 10 años, me compartieron acerca de la muerte de Cristo por alguna razón y también y su resurrección. Una cosa es que no lo podía entender claro si había algo más que hacer o no, pero lo que sí entendía es que Cristo murió. Entonces luego creo que hay cosas que me recuerdo y de eso es que tenía que poner en mi fe, pero hay algo más y luego como una oración, digamos, pero después de haber cometido otro pecado ya me sentía inseguro. Claro. Pero luego entendí y ahora que no es que la oración me salvó, sino que la fe que he puesto en el mensaje del Evangelio, donde está el poder de Dios para salvación, ahora que entiendo bien claro, entonces eso es lo que me salvaba. Entonces, pero el hecho de no tener bien claro y me llevó a cuestionarme de varios versículos, como el Mateo 11 que ya acaba de decirte, que no podía hallarlo. Entonces creo que es otro de los versículos que me hizo decir qué estoy haciendo mal o qué me falta conocer. Entonces, creo que me llevó a una búsqueda, aunque ya estaba por rendirme. Sí. Pero creo que me llevó a una búsqueda que Dios movió y las circunstancias para poder entender el mensaje completo, no algo parcial, y de manera completa, que Cristo sí vino a dar vida y abundante. Yo también he hecho a otros y a mí también, ¿no? Cuando por años yo también yo me crié en un hogar cristiano, mis papás eran misioneros, mis abuelos eran misioneros y me acuerdo bien una noche con mi abuela me llevó y me encontraron en una mentira en el colegio y
mi abuela me llevó y me dijo, los mentirosos no van al cielo, van a ir al infierno. Y entonces me invitó a hacer una oración, ¿no?, con ella y pues, claro, estoy seguro que ella me hubiera compartido el Evangelio, estoy seguro que todo acompañó, todo un mensaje, etcétera, para tratar de traerme a entender y poner mi confianza en Él. Creo que eso es lo que ella quería, pero lo que sucedió en mi mente es otra cosa. Lo que sucedió en mi mente es que yo estaba inclinándome ante la cama, yo estaba arrodillándome porque yo me quería salvar del infierno. Y entonces al hacer esta oración, yo estaba siendo salvo, ¿no? Me estaba salvando. Sabía que había que orar a Dios en nombre de Jesús. Eso me había criado en eso, ¿no? Yo tenía unos 12 años para eso. Y entonces fue interesante de que hasta más o menos la misma edad que tú, hasta mis veintitantos años, yo creí que cuando alguien me preguntaba, ¿eres cristiano, eres salvo, eres creyente? Para mí eso significaba, has hecho la oración. Y yo sabía que había hecho una oración, me acordaba cuándo, me acordaba con quién, me acordaba cómo era, ¿no? Y, en mi mente eso era yo tenía un antes y un después. Y era en base a ese evento que yo había hecho, ¿no? Me suena interesante, que es similar a tu caso. Y por años yo creía que eso era lo que me salvaba, ¿no? O eso es lo que me salvé. Eh, eh, entonces, yo tendía a pedir muchas veces que me salve, que yo tendía a orar. No era la única vez que oré. No me acuerdo de las otras veces que oré, pero sí me acuerdo una vez que vino un famoso predicador, invitó a que todos pasen adelante. Yo también fui porque eso era necesario por si acaso, ¿no? Para asegurarme. Yo no sé en mi mente qué estaba pasando, que si yo estaba haciendo un compromiso por Dios o si yo estaba tomando las cosas en serio. En mi mente había confusión, era confusión. Y yo no estaba seguro de que la salvación es segura. Y yo no tenía eso. Entonces el gozo de mi salvación fluctuaba, ¿no? Como David mencionaba. No tenía eso en algo concreto, algo sólido, era en base a... Entonces mi pregunta sería, Johnny, y todos lo hemos hecho, ¿no? Seguramente tú también invitaste a otros a que oren para ser salvos. Era el método, ¿verdad? Alguien me dijo alguna vez, si no es necesario hacer la oración, entonces, ¿cómo es que sellamos el hecho, ¿no? ¿Cómo es que podemos decirle, ok, ahora tú eres salvo, ¿no? Y esto era la confusión en su mente. Entonces, creo yo, o sea, lo que quisiera preguntarte primero es, ¿hacemos bien al exigir una oración? Y eso es el método bíblico para la conversión. ¿Qué sería? ¿Qué dirías tú? Mira, y te voy a confesar algo que creo que no dije a nadie. Que una vez, bueno, que sí, lo he hecho varias veces en cuanto a la oración. No fue la primera vez, y una vez escuché que otro hermano compartía el evangelio, decía, invita pues a Jesús y en tu corazón. Y yo lo hice a través de una oración, pero luego, después de un tiempo, cuando otra vez fallaba, entonces dije, creo que no invité pues a Jesús de todo corazón, creo que no pudo entrar Jesús ya a mi corazón, así que tuve que volver a invitarlo, y solo para que la conciencia esté un poco tranquila por un tiempo. Y luego, una vez me han invitado a salir a evangelizar.
te digo esto que lo salí, compartí con dos mayores el Evangelio. No me acuerdo bien claro, pero por lo menos intenté porque lo que otra persona compartió es lo mismo, yo lo compartía porque yo lo copiaba Claro. el Evangelio que había hecho, pero lo que sí estoy consciente de haber hecho hoy ese día es que le he hecho orar a esas dos personas y les dije estas palabras, que si ellos han hecho esa oración de todo su corazón, que el infierno para ellos ya no existía. Ah, Creo que fue una de las mentiras más grandes que le he hecho a esas dos personas, cosa que, ¿por qué? Porque justamente, y eso es lo que me has preguntado, creo que en todos estos 3 años he visto que la palabra es muy clara en el hecho de hacer una invitación a todas las personas a creer en el Evangelio, no a hacer ninguna obra. mm, Y la palabra dice que somos salvos por gracia, no por ninguna obra, porque la oración sería una obra que el hombre pueda hacer. ajá. Yo me pregunto esto, y si la oración fuera requerida o cualquier otra cosa, creo que había acepción de personas para la salvación y de esta manera, como por ejemplo, tal vez los mudos no pueden orarlo en voz alta, o hay otras personas que le piden que confiesen, no hay manera, o sea, sería acepción de personas en ese caso, pero creo que eso de manera lógica, pero y de manera bíblica, y la Biblia creo que es muy clara. Hay un pasaje en Hechos 16, 30, 31, cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, señores, qué debo hacer para ser salvo? Interesante esa pregunta, ¿no? Y la respuesta fue muy clara, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le han pedido haceros otra cosa. Así que hay muchos versículos que muestran acerca de que la salvación es por medio de la fe, Mm, porque la fe en una obra que se ha realizado, no estamos teniendo fe en algo místico o en algo que es vacío, como muchos dicen que la fe es como algo ciego, como caer en el vacío. No es así, sino más bien la fe descansa en una obra que fue consumada. Creo que es muy claro en la Biblia, creo que al menos podemos ver más de 160 versículos en el hecho de que la única respuesta para la salvación, para la justificación, es la fe. Johnny, eso es interesante. Y sé que estás no de acuerdo en que cuando uno comparte este mensaje, algunos se molestan y se molestan. Y tal vez como yo lo hice también, cuando me compartieron así, y yo un poco me incomodé, ¿no? No me molesté, me lo guardé, ¿no? Pero estaba molesto, pero internamente. Otros Creo demuestran su que, molestia. y creo que yo también un Sí. poco estaba pasando lo mismo. Entonces, mi pregunta sería, ¿es posible entonces, Johnny? Creo que nadie negaría que ha leído su Biblia y que lo ha visto, que la salvación es por medio de la fe, ¿no? Pero para algunos la fe significa orar o pedir o hacer lo que ahora diferencias en eso es hacer una obra, ¿no es cierto? Em, o sea, lo que me hace pensar, Johnny, es que es posible que uno tenga su fe no solo en Jesús, en la cruz, muriendo por mis pecados, pero tiene su fe en su oración también. Es decir, yo estoy colocando fe en este método que me va a salvar. Eso es una posibilidad, eso es algo que estamos viviendo ahorita, que la fe en realidad no está solamente en Cristo, sino que está en Cristo más mi método, algo. Sí, yo creo que
yo creo que estamos y viviendo eso, empezando por mí, porque es muy fácil quitar el foco. Cuando compartimos el Evangelio, mostramos a Cristo como suficiente. Pero después de compartirlo, cuando le decimos, pero debes hacer, o sea, ya estamos poniendo el foco de que la persona tiene que hacer algo. Claro. Entonces, cuando la persona, entonces, es Cristo más esto, entonces, aunque esto para mí fue muy sutil por el hecho de que sí, me han presentado o es a Cristo, y luego tengo que hacer una cosa, y creo que en los dos estaba confiando, y creo que las personas pueden en este tiempo también pensar en lo mismo. ¿Por qué? Porque hicieron algo más. Claro. No es que lo aceptaron ya, Cristo es suficiente, mientras que la fe es contrario a las obras, y eso es lo que la Biblia dice. O sea, es por fe para que sea por gracia, pero no puede ser una mezcla. Entonces, cuando decimos que la salvación es por gracia, entonces tiene que ser solo por medio de la fe, pero en la persona de Cristo, en una obra que otra persona haya hecho, en este caso Cristo, y no lo que yo pudiera hacerlo. Ahora, y me encanta y este versículo lo que dice en Gálatas 2:21. Si la justicia fuera por medio de hacer algo, por medio de la ley, entonces Cristo vino en vano. Entonces, si yo pudiera hacer algo para salvarme, entonces Cristo vino en vano. Ahora, otra de las cosas que puedo explicarlo es esto. Yo creo que todos hemos recibido un regalo. Pero si queremos pagar algo del regalo, para la persona que está regalando creo que es ofensivo cuando el receptor quiere pagar algo. ¿Por qué? Porque el regalo que uno da de una manera muy, muy cariñoso, claro. ¿no? Con gozo, pero muchas veces cuando queremos agregar a la obra de Cristo es más o menos que decimos, pues, a Dios, lo que has provisto no es suficiente. Claro. Pero creo que es una ofensa hacia Dios si no lo aceptamos o es a Cristo como suficiente para nuestra salvación. Y Johnny, en realidad no es recibirlo como regalo, es querer conseguirlo por medio de algo. Es un mérito, ¿no? Algo que yo tengo que merecer, ¿verdad? Que me lleva a pensar en los requisitos que ponemos en los incrédulos. Primero tiene que cambiar su vida para ser salvo, ¿no? Y eso es merecerlo, ya no es por gracia, es ganarlo, es conseguirlo, ¿no? Por medio de tu cambio, por medio de tu obra, ¿no? Sí, creo que hay una de las cosas que he pensado mucho es que cómo nosotros vemos un regalo. Como por ejemplo, muchas veces lo he escuchado y este tipo de regalo. Como por ejemplo, es un padre y le dice, mira, te voy a regalar una guitarra. Pero dice después, pero vas a ser un mejor alumno este año. Claro. Entonces, lo confundimos un regalo de verdad, con un premio. Sí, y con un premio por haberte esforzado. Claro. Y así es como normalmente queremos entender también cosas de Dios. Nos quiere dar un regalo y vamos a dar algo a cambio. Muy interesante, sí. Pero creo que no. O sea, muchas veces, y eso es lo que yo me he criado, el hecho de, bueno, y te vamos a regalar algo, pero tú vas a hacer esto. Claro. Eso ya no es un regalo. Yo me la gané con todo mi esfuerzo. Tu esfuerzo, claro. Y a veces, y es lo mismo. Muchas veces te dan un regalo de manera anticipada, pero con una condición de que te vas a portar bien. Sí. Y te lo pueden quitar si no... Exactamente. O sea, si no cumpliste con el requisito,
te Y lo pueden quitar. lo mismo queremos aplicar a la salvación, por eso lo podemos perder también, ¿no? Ajá. Algo que ya. Pero eso no es lo que la Biblia enseña en Sí, cuanto al regalo que es inmerecido hacia las personas que no sí, merecen la interesante, salvación. interesante. Am, qué de este concepto que tienes que, de alguna manera, tienes que comprobar, eh, tiene que haber demostración de tu fe, si no, no era verdadero o genuino, ¿no? Am, entiendo de que hay la crítica de que am, solo cree y se salvo. Esa actitud de es fácil, puedes creer nomás. ¿No? Esta frase, Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y créelo y eres salvo. Y hay una perspectiva, una crítica a eso que dice, en realidad, no es así de fácil. Tienes que demostrar para que hay genuino, que hay fe genuina y por medio de las obras demuestras eso, ¿no? Especialmente apoyándose en Santiago y todo eso. Pero hay ese concepto de que la fe no es suficiente, no antes, sino ya después, ¿no? Que tiene que haber una fe demostrable, que tu vida está cambiado, si no, nunca fuiste salvo para empezar. ¿Qué opinarías de eso? Creo que uno de los versículos más usados para eso es que está, no me acuerdo ahorita el pasaje, pero creo que está en Mateo, acerca de que por sus frutos les conoceréis. Eh, Eso yo lo escuché bastante. Creo que ese versículo, cuando dice por sus frutos los conoceréis, es como que la fe tiene que ser demostrada, o sea, y tus obras tienen que demostrar que eres un verdadero cristiano. Pero ese pasaje de por sus frutos los conoceréis, creo que está en un contexto donde Jesús está hablando a sus propios discípulos acerca de reconocer a los falsos maestros o falsos profetas, no a verdaderos creyentes. Creo que creo que de Santiago también es lo mismo, el hecho de que la fe sin obras está muerta. Ahí está, sí. Y Entonces, sí, es un poco confuso eso si no lo consideras el libro, en qué contexto se ha escrito y a quiénes se escribió, a quiénes se está dirigiendo la palabra y Santiago. Pero en este caso creo que el concepto de pues, la fe y sin obras está muerta empieza desde el versículo 14. Ahí y Santiago empieza diciendo, hermanos míos. claro. Entonces ya está hablando a los creyentes, no está cuestionándoles si de verdad, a ver, ustedes personas, si de verdad son salvos, no, sino que a esos creyentes que ya son salvos, que no están andando por la fe en una dependencia en el Señor. ¿Por qué? Porque el hecho de andar por la fe se relaciona con Juan 15, donde Jesús dijo, permanezcan en mí. ¿Para qué? Para que lleven mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, ¿qué estaba pasando en la audiencia y Santiago? No estaban amando a su hermano, estaban haciendo distinción de personas o acepción de personas, no estaban viviendo en amor, como podemos decirlo, o en unidad como el cuerpo de Cristo, sino que creo que hay un rechazo a los pobres, hay una aceptación ya a los ricos, y bueno, eso no es un testimonio hacia las personas que no son creyentes como cristianos. Entonces, ¿por qué están viviendo esa vida esos? Claro. Y esos hermanos es justamente no están permaneciendo en Cristo para hacer lo que Cristo dijo como discípulos, amarnos los unos y los otros. Ya. Entonces, Genial, claro. sí, y Santiago está hablando ya a los que ya son salvos, no está pidiendo, a ver, muéstrame tu fe si de verdad eres salvo.
Johnny, esto, podríamos seguir todo el día, ¿no? Todo el día. Pero eh, me gustaría regresar a ti un rato porque me llama la atención am, un poco personal, ¿ya? Eh, y si te incomoda, está bien, no hay problema. Pero tú estás a tiempo completo en el ministerio. Ahora, Sí. ¿tú, tú trabajas para un ministerio, una organización, te sustenta de esa manera? Eh, ¿no? Como una persona que trabaja para un ministerio en ese sentido. Eh, Mejor dicho, ¿cómo entonces, si tú, claro, eres soltero, ¿no? Y eso es genial. Ah, disponible, disponible. Disponible. Pero, dedicarse a la obra del Señor en ese sentido siempre viene con un temor. ¿Cómo voy a vivir? Y en tu caso, no es algo que te preocupa. O tal vez sí te preocupa, pero no lo demuestres. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo de día a día? Eh, quién te da, quién te apoya en ese sentido? ¿Recibes de parte de una empresa, una institución, un ministerio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona en tu caso? Ah, Empezamos a trabajar a tiempo completo hace 3 años, más o menos, o 2 años. Sí, creo que 2 años o 2 años y más. Y lo compartí esto con mi familia. Ah, Estaba decidido a poder trabajar en este ministerio de discipulado o es a tiempo completo. Ah, Después de haberlo compartido a mi familia que iba a estar pues, a tiempo completo, eh, no sé si no estaba pensando en ese instante, pero luego pensé y dije, ¿de qué voy a vivir? Claro, Y eso fue la primera cosa, pero luego dije, luego me acordé el hecho de que Jesús dio un mandato de ir a ser discípulos. sí. Am, y luego también dice en el mismo versículo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mm, Entonces dije, voy a ser discipulado y el Señor estará conmigo. Ahora, ¿cómo lo proveerá? No sí, lo sé. sí, Y es como que, y para mí es día a día. Y en realidad no tengo un sueldo fijo, así que varían en las cosas. Y los primeros años quería hacer más discipulado, viajé a Tarija para ser discipulado y yo lo veía en las circunstancias, no sé cómo va a ir, tal vez tengo que trabajarlo aparte, pero mientras estaba allá habían más personas que querían ir a aprender, así que no he visto la oportunidad de trabajar extra. ajá, Um, y confié o es en el Señor y lo compartí con los hermanos a poder decirlo, oren por una provisión. Um, Dios lo proveó mm, durante ese tiempo, el año pasado igual, y este año y hemos trabajado más cercano con la Yo Soy, con la la, iglesia. con la iglesia Yo Soy. Ujú, Entonces hemos trabajado 4 personas a tiempo completo dentro de la iglesia Yo Soy, aunque no es una iglesia muy grande, sí, pero es una iglesia pequeña, pero a los 4 nunca nos ha faltado nada y el Señor lo ha provisto. Y a veces tenemos un trabajo muy extra, si hay la posibilidad de hacer algo para tener sí, un recurso, sí, pero sí nos da según las ofrendas que llegan, se va a ir repartiendo a los que están o es a tiempo completo. Y yo como persona, y aparte de eso, trabajo en la peluquería. sí, Bueno, sí, ahí eres está mi la prueba. peluquero. Ahí Sí, está, ¿no? Y entonces lo trabajo en la peluquería. Am, sí, sí, sí apoya. No tengo muchos clientes, sí, pero sí da para estarlo, gracias o es a Dios.
Yo le digo que este año fue un milagro. ¿Por qué? Porque cada día nos preguntábamos, creo que todos, de decirle, mira, estamos en deuda esto, y luego vienen y las personas ya fue pagada, ¿no? Ya, Entonces y hemos visto de primera mano cómo Dios estaba proveyendo. sí, Así que últimamente creo que no hay tanta preocupación, pero bueno, como ser humano, y a veces sí lo veo, pero no pierdo la confianza de que Dios sí lo va a proveer mm, de diferentes y personas, mm, y también que la iglesia Yo Soy sí me haya ayudado durante ya este año mm, para estarlo ahí, ajá, y me ha dado un lugar para poder estarlo ya, y con ellos y trabajarlo ahí. Entonces, sí, sí. ya sí estamos en este De ministerio. una manera u de otra, ¿no? Dios te ha provisto, sí. Y bueno, mi pregunta siguiente sería entonces, un joven que está con ganas de meterle a todo dar al ministerio, pero dice, no, hay que ser sabio, ¿verdad? Primero necesito un sustento y luego voy a servir al Señor. Am, He escuchado a muchos decir eso a través de los años y empiezan de alguna manera, pero casi siempre veo que termina el sustento es todo el tiempo y lo que sobra del tiempo después es tan mínimo y tan, como digo, después de haber esforzado físicamente, mentalmente, emocionalmente todo el día, ¿verdad? En un trabajo que honestamente pocas son las fuerzas que sobran, ¿no? Al final. Y entiendo que son muy sinceros y realmente desean hacerlo, pero en tu caso lo estás viviendo, estás a todo dar ahí y, y gracias por cortarme el pelo, es genial que no te parece quitar mucho tu tiempo. Lo puedes hacer en cualquier lado, ¿no? En cualquier Vas hora, en en cualquier cualquier lado. hora Sí. y es genial. Sin embargo, a esa persona joven, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo a esa persona que quiere servir al Señor y quiere ser sabio y ver la provisión primero, ¿no? Y antes de meterse de todo, digamos así. Sí, mira que mucho más antes, cuando yo lo quería hacerlo, y este ministerio, y empecé casi con la misma perspectiva de lo que acabas de describir, porque trabajaba medio tiempo y medio tiempo en el discipulado, así que tenía sustento y también para poder hacerlo. Así lo empecé, pero am, como que la iglesia en ese tiempo creo que tampoco no podía ya apoyarlo. Y entonces, eh, ¿cómo será, cómo será dedicarse pues, a tiempo completo? Decía. Hasta una vez escuché pues, una prédica, y luego también y hace poco tiempo pues, otra persona y me dice, ¿lo has recibido el llamado de Dios? Yeah, Es que este tipo de trabajos solo son para aquellas personas que que son son llamados llamados. por Dios. Y justamente y hace poco tiempo estaba ahí enseñando el libro de Pedro, que había muchos cuestionamientos en cuanto a las misiones. ¿Cuál es tu llamado? Pero Pedro dice, ha sido llamado para participar de los sufrimientos de Cristo. Ajá. Eh, no, pues, o sea, siempre lo pensamos que el llamado de Dios es, no sé, ya algo bueno, que te va a ir Una bien, vocación, sí, una no, bendición. pero, ajá, Ah, pero
el, bueno, también dice Pablo, ¿no? El que quiere vivir piadosamente en el Señor sufrirá. Sí. Entonces, lo pensé en todo eso, o sea, de que no iba a ser fácil en mi capacidad, y nunca fue fácil, podría decirte así. Siempre fue es una confianza después de verlo, que el hecho de pasar un año en el discipulado, ver cómo Dios obraba, entonces dije, quiero ser un hacedor de discípulos. Ahora, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? No lo sé, pero yo creo que es una decisión que, como te digo, es una obediencia que nace de la fe a lo que Jesús dijo y de hacer discípulos, porque no tiene que verlo tal vez con el talento, porque bueno, muchas veces hasta hoy pienso que tal vez soy incapaz, y eso es lo que me metía ya en mi mente los primeros días, no sé. Tal vez no soy bueno y explicando, pero siempre pedía pues a Dios que podía usarme y que pudiera obrar y en la vida de las personas a quienes estaba discipulando. Luego vi que sí, Dios sí obraba. Y entonces creo que estaba más feliz por el hecho de que Dios estaba obrando y en las personas, Sí. que tal vez tener un buen economía. Sí. ¿Y por qué? Porque pude ver lo que Dios sí te puede proveer, lo que es necesario, lo que es insuficiente. Pero en ese instante estaba más feliz de ver cómo Dios estaba obrando, Sí. poner foco en que si tenía algo o no tenía algo. Vuelve al Evangelio, ¿verdad, Johnny? Porque, como dijiste antes, te estabas por tirar la toalla porque no veías resultados. Y ahora estás viendo que tiene efectos profundos en vidas, ¿no? Y vale la pena, ¿no? Vale la pena. Está genial eso, está muy bueno. Mira, bueno, último. No, Sí, todavía no lo terminé, pero el hecho de que una persona esté con esa decisión sí, y está buscando pues un sustento todavía, creo que eso es un caminar y por ver, y no podría ser y de fe, pero creo que el hecho de ver a Dios obrar por medio de la fe es muchísimo mejor, y así como dijo Jesús, y eso es una bienaventuranza. El ejemplo que más he visto ya en la Biblia es la vida de Abraham. Cuando he dicho, ¿cómo puede un hombre obedecer a Dios, a ofrecer al hijo que más amaba? En mi mente decía, este hombre habrá hecho algo bueno, pero no. Ahí dice, en el libro de Hebreos, que Abraham obedeció por la fe, sí, conociendo a Dios que era poderoso para levantar. sí, sí, Ahora, sí. no lo sabía que iba a hacer, pero conocía a Dios Correcto. y ponía su fe en él. Su confianza. Entonces, creo que es la misma circunstancia para ser discipulado. Conozco quién es Dios, conozco que Cristo dijo vayan, creo que Él puede proveerlo. Sí, sí. Y eso es lo que yo podía decirlo. O sea, sé que sé que hay varias personas y me han dicho también, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo has iniciado? Eso nace de la fe, el hecho de conocer quién es Dios, no de manera intelectual, sino que por la fe conoces de manera experiencial, ves la mano de Dios y obrando. Porque yo lo digo esto, mira, y con esto le termino este punto, si Abraham no iba a obedecerlo, yo creo que hubiera perdido de ver la gracia de Dios en esa acción. Bueno, no sé, pero no lo ha pasado eso, pero ¿qué hubiera pasado si Abraham se iba a retractar? Pero el hecho de que haya avanzado por la fe, vio la mano de Dios, vio la provisión de Dios, y para mí fue lo mismo. El hecho de haber tomado es una decisión, vi la mano de Dios, el hecho de que sí Él lo provee. Creo que hace poco y me lo han preguntado,
si tenía la preocupación. Creo que ya no estaba pensando en eso y me has hecho recordar, digamos, Sí, ¿no? Porque estaba pensando más en el hecho de que sigamos claro, conociendo claro. pues a Cristo y Él lo va a Sí, proveer sí. y, y bueno, ahí vamos. Es genial, ¿no? Esto, debo decir también en mi vida, ¿no? También sirvo a tiempo completo y Dios siempre ha sido fiel, ¿no? De diferentes maneras, como en tu Exacto. caso, ¿no? No siempre es, pero Dios es fiel. Una última pregunta, Johnny, y con esto terminamos. ¿Qué planes? ¿Qué piensas? Ahorita estamos llegando a fin de año. Am, Planes a corto plazo, mediano, largo plazo. ¿Qué planes? Ah, bueno, el hecho de haber tenido pues, un plan y es muy bueno en corto plazo. O sea, durante estos días y quisiera, bueno, ya ahorita estoy especialmente queriendo hacer un manual de Efesios, creo que sería la primera cosa. Y la segunda, quiero apoyar o es a una iglesia. Hay algunos hermanos que sí quieren y entonces no quiero descuidar de mí esa parte. Sí me gusta y me gusta de poder y enseñar también. Y entonces en corto plazo sería eso de apoyar una iglesia que siga conociendo en cuanto a la verdad del Evangelio, que siga creciendo en ese conocimiento Mm, para la madurez espiritual. Ah, a largo plazo quiero seguir con esto, con el discipulado. Tengo el deseo de seguir trabajando dentro de la iglesia Yo Soy, como miembro de la iglesia Yo Soy. Am, y bueno, hasta qué punto exactamente no lo tengo, pero sí tengo el deseo también a muy largo plazo de extender, eh, a- de poder continuar con esto de haciendo hacedores de discípulos y pueda ser en otro departamento o tal vez si es posible, Dios quiera, fuera del país. mm, Y sí me gustaría de poder seguir ya enseñando en cuanto al discipulado. mm. Genial. Bueno, Johnny, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por tomar el tiempo. Creo que a mí me ha gustado este año escuchar cómo Dios, eh, bueno, cada uno tenemos una historia, ¿verdad?, que contar y cómo Dios está haciendo. Y am, es interesante que he encontrado que las personas muchas personas, especialmente allegadas que he tenido, ¿no?, al alcance Ajá. que he podido hablar, es por medio de su mensaje, ¿no? Es por medio del Evangelio que Dios está obrando y es acerca de su Hijo, ¿no? Acerca de Cristo y como dice, su suficiencia, ¿no? Y aprender, crecer, conocer eso. Y es interesante que Tito dice, Él dio su vida, él mismo se dio por nosotros, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Es Ujú. interesante, ¿verdad? Es poderoso eso. Y bueno, agradecerte, Johnny, por tu tiempo. Gracias Gracias, y John. será para otra oportunidad. John, John. Sí.